Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Goethe. Johann Wolfgang Goethe es uno de los grandes escritores, novelistas, pensadores, dramaturgos alemanes y, por supuesto, un gran representante del romanticismo. Es una de las figuras principales de la historia del pensamiento a nivel mundial. También fue un gran literato. Suyas son obras tan conocidas como Fausto, la mayor y más icónica de sus obras teatrales, así como novelas como Wilhelm Meister o poesías como Prometeo. También destaca la producción científica que realizó en la botánica, en los campos de la botánica, y también su teoría del color. Además, fue también mecenas de algunos filósofos del idealismo alemán importantes. Realmente sus pensamientos, sus ideas, su literatura tuvo un gran influjo en el romanticismo alemán de su tiempo y en general en toda Europa y en todo el mundo. A lo largo de su vida y obra se han creado múltiples reflexiones sobre estos escritos, y el propio autor, el propio Goethe, también reflexionó sobre numerosísimos aspectos de la vida. A partir de ahora comentaré algunas de las frases de Goethe, sin pretensión de ser exhaustivo. Empezaré por esta que dice: no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. En efecto, él siempre también dio muestras de ser una persona muy creativa, muy activa, que tenía también una gran fuerza de voluntad y, sobre todo, además, que él notaba en sí mismo como la inspiración, tenía una gran facilidad para escribir, para crear nuevas obras literarias y para desarrollar sus pensamientos. Por lo tanto, desde su perspectiva, la voluntad y los deseos no sirven de gran cosa si no hacemos algo para convertirlos en realidad. Por eso él insiste en esta cuestión de una forma muy reiterativa a lo largo de sus obras, de sus cartas, en fin, de sus planteamientos de forma muy continua. Además, él también manifiesta en otra de sus frases más famosas algo realmente esencial. El único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Por lo tanto, esto es un canto, o podemos decir, a la acción. Es un impulso a ser activos, o es una recomendación para continuar creando obras, por supuesto con la mayor calidad posible, pero si no se logra una calidad excelsa, también serviría. Y, por supuesto, él insiste en que de los errores, de las equivocaciones, aprendemos para mejorar en el futuro y también en el presente, por supuesto. Y, por lo tanto, realmente él cree que en la vida los artistas, en general los creadores, tienen que plasmar de una mejor forma o de otra forma no tan buena, pero en cualquier caso crear. Por eso insiste en esta cuestión cuando dice: artista, plasma, no hables. Efectivamente. Por otra parte, también era una persona muy observadora, extraordinariamente observadora de la realidad natural, también de los sentimientos y las emociones de los demás, y eso lo manifiesta, por ejemplo, en sus cartas, en las que se ve que era un grandísimo psicólogo, en cierto sentido, aunque no tuviera los conocimientos especializados de la psicología de su tiempo, probablemente, pero sí que captaba muy bien el interior de las personas, las analizaba. Y, por ejemplo, en esta frase manifiesta esa capacidad, esa agudeza de genio que tenía para entender, diríamos, los movimientos de ánimo de las personas, las actitudes de los sujetos que él conocía, etc. Dice: el hombre, dado a lo sensible, se ríe a menudo cuando no hay de qué reírse. Su bienestar interior sale a relucirse a cual sea el móvil que lo estimule. En este sentido, él lo que quiere expresar, Goethe, es que las personas que se sienten satisfechas consigo mismas, con su interior, irradian esa felicidad de cualquier forma y de cualquier manera. Y esto es algo que se puede observar en la vida real, y él, por supuesto, también lo notaba de una manera muy clara. Otra de las frases que también
pues es brillante por parte de Goethe es la siguiente: la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. En definitiva, él consiguió una obra literaria pues grandiosa, extraordinaria, y en esta frase pues expresa claramente que la autoconfianza es esencial para cualquier actividad en la propia vida, no solamente en las actividades creativas como la literatura, el arte, también, por supuesto, en las actividades científicas, pues en la botánica, que él mismo cultivó también y desarrolló, y también en las ciencias naturales de forma general y en cualquier actividad. Y es algo que él pone continuamente de relieve y que insiste en ello. Por otra parte, también como un gran conocedor de la psicología humana que era, pues consideró que la venganza no es algo adecuado ni positivo para ninguna persona. Y así lo dice en otra de sus frases. Dice: la venganza más cruel es el desprecio de toda venganza posible. En definitiva, es un elogio a la indiferencia como una forma, diríamos, de marcar las diferencias respecto a actitudes negativas, y de esa manera pues eso es algo psicológicamente correcto, y pues de esa forma el autor nos indica también que la peor venganza posible es la completa indiferencia. Y eso además es algo que pues podemos pensar que supone que no realizamos ninguna venganza con la indiferencia, pero pues damos lugar a que la otra persona imagine el porqué de esa indiferencia, que es algo también pues muy instructivo y muy positivo para la otra persona fundamentalmente, y que también viene bien a la persona pues ofendida o molestada por una actitud, por una conducta, por unas palabras, por lo que sea. Realmente, como se ve, pues él tiene una filosofía de vida, pues diríamos que adelantada a su tiempo, aunque él vivió desde 1749 a 1832, vivió a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, muestra aspectos de su pensamiento muy actuales también. Por ejemplo, en esta misma frase que voy a comentar un poco, en la que voy a comentar algo de la misma, en la que dice, o en la que señala: la vida pertenece a los vivos y el que vive debe estar preparado para los cambios. En efecto, él era consciente del transcurrir del tiempo, de la fugacidad de la vida, y siempre pues manifestó su deseo de cambiar según cambiaba la realidad en la que vivía. Aunque es verdad que él reconocía que podemos estar dispuestos a tener pues una forma de ser fija o unas costumbres que no admitan cambios, pero él estaba convencido de que eso no era posible, porque los cambios forman parte intrínseca de la propia existencia y los problemas también, y lo que hay que hacer es resolverlos. En ese sentido, pues él era consciente de estas contradicciones de la vida, del azar que influye también en la existencia, y así, por ejemplo, lo expresa en su escritura, en sus obras literarias y en sus concepciones filosóficas también. Por otra parte, Goethe siempre intenta llevarse a sí mismo a lo máximo posible que pueda conseguir, y eso aparece constantemente en sus cartas, en sus conversaciones, en sus planteamientos, porque se saben por otros escritores y por las propias cartas, etc. Y por lo tanto Goethe insiste en la necesidad de optimizar o maximizar lo que podemos hacer en la vida y llevar más allá de los límites imaginados lo que nosotros mismos podemos hacer o realizar, y eso se aplica tanto a uno mismo como a las demás personas. Por eso él llega a decir lo siguiente: trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. En ese sentido, esto significa que él considera o está convencido totalmente de que se puede impulsar a una persona a ser más de lo que ya es, a conseguir perfeccionarse más, a ser, por ejemplo, mejor escritor, mejor pintor, mejor artista, etc., y a ser mejor persona y a conseguir más metas, más logros de lo que él en un principio puede pensar o puede imaginar, y de eso está totalmente convencido, y además realmente tiene razón.
Por otra parte, también tiene otras frases que también son muy originales, porque la originalidad es una constante de su vida. Él fue un genio original. Y, por ejemplo, en otra de sus frases dice: todo el mundo quiere ser alguien, nadie quiere crecer. En este sentido, a veces hay personas, o muchas, que intentan imitar a los demás, cuando lo que habría que hacer es desarrollar nuestra propia forma de ser de la mejor manera posible. Y eso es lo que realmente sería lo óptimo, lo mejor. En cuanto a otras cuestiones, pues por ejemplo, también se muestra muy original. Por ejemplo, cuando dice: la noche es la mitad de la vida y la mejor mitad. Quizás porque en el ambiente del romanticismo en el que él vivió y que él también cultivó y desarrolló, pues lo misterioso, la oscuridad, pues son elementos fundamentales de la poesía, del teatro, de la actitud literaria, en definitiva, del arte. Y incluso, pues parece ser que cuando estaba muriendo, o poco antes de morir, realmente que se sentía mal, pues porque murió de un infarto agudo de miocardio. Él supuestamente en el momento de la muerte decía: luz, más luz, o algo similar. En ese sentido, la luz también forma parte, diríamos, de la oposición a la noche, pero la noche también es hermosa sin la luz. Diríamos que hay una dualidad entre el día, representado por la luz del sol, por ejemplo, y la noche, que también tiene formas de luz, como son las velas, la iluminación nocturna en general, etcétera. Y además esto se puede interpretar también desde pues, una metáfora o comparación, porque es verdad también que en la vida existen tanto luces como sombras, cosas positivas y cosas negativas. Y todas ellas, especialmente las negativas, las sombras, podríamos decir, nos hacen mejorar, aprender, crecer y también pues desarrollarnos como personas. Por otra parte, el propio Goethe, que vivió en el mismo siglo, también que Nietzsche, que era otro pensador alemán de la época, fue coetáneo de él durante pues, algunos años. Nietzsche decía que hay que darse a valer claramente ante los demás. Y pues el propio Goethe viene a decir que en efecto, tenemos que ser conscientes de nuestra valía, de nuestras capacidades, de nuestros resultados ya conseguidos, y eso está bien mostrarlo y hablar de ello, pero también sin excedernos en nuestro orgullo, en nuestra autovaloración, y tampoco sin ponernos por debajo de lo que realmente valemos. Y esto lo manifiesta en otra de sus frases, que señala o que expresa lo siguiente: es un gran error, dice, creerse más de lo que uno es, o menos de lo que uno vale. En efecto, diríamos, esos son dos grandes errores. Por otra parte, él también era consciente de que en el mundo real, en el mundo humano, pues hay muchas falsedades, mentiras, engaños, confusiones, y eso él lo vivió, diríamos, de una manera directa, porque a veces sus obras no eran bien interpretadas, no eran bien entendidas, y también a veces sus costumbres, sus conductas, los actos que realizaba el propio Goethe a veces no eran bien entendidos. Y pues también eso indica una falta de capacidad de comprender a los demás, que es en parte la fuente de los malentendidos y de las confusiones. De todas maneras, él lo dice de una manera brillante al decir que los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad. En todo caso, estos dos últimos son mucho menos frecuentes. Yo en este sentido discrepo de Goethe, porque considero que la maldad es muy frecuente, el engaño también es muy frecuente, lo que no quita que Goethe tenga razón en señalar que hay mucha negligencia y mucha ignorancia y malentendidos que no están provocados por la maldad y el engaño, pero yo creo que la maldad está presente más de lo que pensamos. Y en general, pues también en todas las sociedades, no solamente en la que él vivió, en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, sino también, por supuesto, en otros siglos, como el siglo XX, el siglo XXI, y, por supuesto, en la Antigüedad, en la Edad Media, etc. Luego, también hay una idea que también está presente en el romanticismo, y es procurar vivir de la forma que uno quiere y no renunciar a la propia libertad personal durante la vida. Y eso lo expresa de forma también extraordinariamente clara
el propio Goethe, cuando dice: quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, es un suicida en pie. Por lo tanto, aquí está indicando que tenemos que ser nosotros mismos, ser lo que queremos, en lo posible, para de esa forma sentirnos realmente libres, auténticamente libres. Y también él insiste en sus cartas, en sus escritos, de forma general, en que no debemos renunciar a quien queremos ser, si queremos ser felices de una manera, diríamos, completa o auténtica, por lo menos. Y también señala que la libertad se tiene que practicar y conseguir todos los días. No es una cuestión que llega a nosotros de forma mágica, sino que es el ejercicio, diríamos, de nuestra capacidad de tomar decisiones que nos impulsen a ser mejores, a ser más grandes, etc. Por eso él dice que la libertad, como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. En ese sentido, diríamos que los enemigos de la libertad serían la dejadez, la vagancia, la pereza, etcétera, que son actitudes muy comunes en los seres humanos y que, pues, en definitiva, la libertad hay que ejercerla y hay que ser una persona responsable ejerciendo la libertad. De esa manera, pues, podemos progresar en la vida y mejorar en todos los sentidos. Por otra parte, realmente él pues considera que es importante la prudencia en la existencia y así lo dice, al señalar que peligroso es el hombre que no tiene nada que perder, porque eso puede llevar a conductas temerarias, a conductas extremas que no llevan a ningún lado y que pueden causar grandes problemas o grandes pues calamidades. Y por lo tanto también pues hay que tener prudencia, lo que no supone que no haya que tener pues una cierta capacidad de riesgo, de atreverse a hacer las cosas, etc. Y luego también hay una frase muy interesante de Goethe en la que pues insiste en la cuestión o da relieve a la cuestión de la originalidad. Dice: lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. Por lo tanto, aunque él es consciente de que en el pensamiento, en la literatura, en el arte, en la creación, en la ciencia, al final es una recombinación de datos, de conceptos, de ideas, de sentimientos, de emociones, etc., porque pues él es consciente de que casi todo lo que pensamos hacemos ha sido pensado o hecho antes. Lo fundamental es hacer las cosas con pasión, con interés y sobre todo de una manera propia y original. Eso es lo que da más valor a lo que hacemos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.